Shalom. Vamos a hacer ahora una breve reflexión acerca del tema que proponemos. El Hijo mismo se sujetará al Padre. Siempre recomendamos que se tenga un texto de estudio a la mano y varias otras versiones para ir comparando. Igualmente siempre advertimos que en nuestros estudios y reflexiones tomamos la palabra de la manera más literal posible, literal hasta cuando sea posible, entendiendo que hay figuras, hay símbolos, alegorías, enseñanzas en forma de recursos literarios que antes de oscurecer el texto y volverlo inaccesible a las personas, eh, lo que hace es que nos ayudan a entender mucho más con claridad el sentido y el mensaje. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, confesamos ahora delante de ti que te hemos fallado, con intención o sin ella, de palabra, de pensamiento, por acción o por omisión. Somos débiles, padres, entendemos que estamos en la carne, pero con tu enseñanza, con tu palabra, con tu ruaj, con tu poder, podemos ser fuertes y vencer toda circunstancia que pretenda alejarnos de tu camino estrecho, de esa senda antigua, de esa línea recta que nos lleva a la obediencia a tu palabra, tal como la entregaste a tu siervo Moisés, a tu siervo Yahoshua, al pueblo de Israel y a los profetas, para nuestro beneficio y nuestra enseñanza como nuestro manual de vida. Te damos todo agradecimiento, honor y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua, al Todopoderoso de Israel. Yod-Heh-Wav-Heh. Amén. Comenzamos esta breve reflexión con este verso de Lucas 4:16. Yeshua o Yahoshua o Yeshua, podemos llamarlo también Yahshua, son eh, derivados del nombre original Yahoshua. No pretendemos armar polémica con estos, son nombres calificados y apropiados para nuestro maestro Yeshua, Yahshua, Yahoshua. Al respecto tenemos un estudio en nuestro sitio precisamente con ese titular. Nuestro sitio web regresando a las raíces.org. Y nos dice este texto de Lucas 4:16 lo siguiente. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Interesante, ya lo hemos comentado en otros estudios, que aquí estamos viendo a nuestro maestro, el Mesías. Primero nos dice aquí el texto que está, que vino a Nazaret, la Nazaret, la ciudad donde se había criado. Curioso que aquí vemos el Shabbat. En el Shabbat estaba nuestro maestro entrando en el Shabbat. ¿Y a dónde? A una sinagoga. Conforme a su costumbre, que es una costumbre, es un hábito, es una actividad que se realiza durante ciertos periodos de tiempo en una forma regular. Y se levantó a leer, lo llamaban a leer, tenía autoridad para leer. Recordemos que en una sinagoga no cualquiera sube allá al estrado o al atrio a leer, personas que son escogidas para leer. Un verso con bastante contenido para reflexionar, Lucas 4:16. Comencemos nuestra reflexión en esta oportunidad con este verso que le da el título a nuestro estudio. 1 de Corintios 15:24 al 28. Un verso muy poco leído en las denominaciones, ignorado, pasado por alto, porque tiene un contenido bien profundo y comprometedor. Vamos a ver 1 de Corintios 15:24 al 28 nos dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que el Todopoderoso Elohim sea todo en todos. 1 de Corintios 15, 24 al 28. Un verso del discípulo Shaul bastante profundo, con bastante tema para investigar y para escudriñar. Vamos a detenernos un momento en este verso. Comienza el escritor anunciándonos que habrá un fin. Y él dice luego, o sea que antes de este fin habrá algunos acontecimientos bien importantes que nos estarán indicando que luego vendrá el fin. Dentro de esos acontecimientos, el Mesías entregará el reino a Elohim y Padre. Muy claro lo leemos en la primera frase de este pasaje. Consulte por favor todas las versiones posibles que tengan a sus manos. Entregue el reino a Elohim y Padre, luego el Hijo, luego del fin entregará el reino a Elohim y Padre. Uno de los acontecimientos dentro de ese tiempo nos dice aquí el texto que suprimirá todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dentro de todos estos acontecimientos, el Mesías habrá suprimido toda autoridad, toda potencia y todo dominio. Estamos recordando aquí que cuando hablamos de potencias, de autoridades, de dominios, podemos estar hablando de las naciones, de poderes que gobiernan las naciones. Sigamos a la siguiente frase. Es preciso que Él reine hasta. Es preciso que Él reine hasta. Estamos viendo aquí un hasta que nos sugiere esta palabra hasta. Quiere decir que hay un periodo de tiempo desde un principio hasta un momento determinado. El Mesías reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿De los pies de quién? Tenemos aquí que el Mesías reina hasta un momento determinado en el cual uno de esos parámetros de ese hasta es que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Si vamos arriba, estamos viendo que el Mesías, el Hijo, entregará el reino y Padre. Al reino al Padre. Este Mesías reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos, a todos los enemigos del Padre, debajo de sus pies. Dentro de esos acontecimientos finales, también habrá un postrer enemigo. El último enemigo que será destruido es la muerte. Ya no habrá más muerte, pero este es uno de los acontecimientos que hacen parte de todo este paquete. Nos sigue contando, narrando este autor que todas las cosas les eran sujetas a los pies del Hijo. Pero más adelante el mismo autor nos aclara que todo estaba sujeto a los pies del Hijo, menos el que le sujetó todas esas cosas al Hijo. ¿Y quién le sujetó todas esas cosas al Hijo? El Padre. Y el verso termina diciéndonos que el mismo Hijo, igual a como comenzó, termina este pasaje, el mismo Hijo se sujetará al Padre.
Y todo esto tiene una intención, todo esto tiene un objetivo para que todo, para que Elohim sea todo en todos. Y ese todos incluye también al propio Hijo, incluye a todos, todos los que han sido recogidos, restaurados, incluye al Hijo para que Elohim sea todo en todos. 1 de Corintios 15, 24 al 28. Muy claro allí, muy contundente, sin interpretaciones, lo estamos leyendo literal, lo que nos está indicando este pasaje. Este pasaje es uno de los muchos pasajes poco comprendidos por parte de la mayoría de los creyentes, indistintamente de la denominación. Vemos que el pasaje en cuestión dice claramente que Yahoshua se sujetará al Abacadosh Yahweh. Sin embargo, algunos arguyen al respecto que esto demuestra que son uno, obviando que el mismo texto dice que no solamente Yahoshua se sujetará al Abacadosh, sino que todas las cosas le están sujetas para que Elohim sea todo en todos. Y quien sujetó bajo él todas las cosas para que el Todopoderoso sea todo en todos. Vamos a ver 1 de Corintios 15, 24 a 28 en otra versión. Dice, luego viene el fin del Olam Hazeh, cuando él haya entregado el Malhut a Yod-Heh-Wav-Heh, precisamente Abba, cuando él haya sofocado todo gobierno y toda autoridad y poder, porque él debe reinar hasta que él haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa al Abba mismo, quien sujetó a él todas las cosas. Y cuando todas las cosas hayan sido sujetadas bajo él, entonces también el Hijo mismo se sujetará al Abba, quien sujetó bajo él todas las cosas, para que el Todopoderoso Yod-Heh-Wav-Heh sea todo en todos. Con este texto en mente, hagámonos primeramente unas preguntas. Vayamos respondiendo, ya que se arguye que como Yahoshua se sujeta y será uno con el Padre, serán uno solo. Pero ya vimos la clase de unidad que el Mesías pide y a qué se refiere a ser uno con el Padre. Hagamos la pregunta que tenemos marcada allí entre paréntesis con el número 1. ¿Quién entrega el reino a Elohim y Padre? El Mesías, ¿cierto? Pero si es como arguyen muchos o algunos que el Padre es el Mesías o viceversa, el Mesías es el Padre, entonces entrega el Mesías el reino a sí mismo. Después de leer y analizar y discernir la frase, entrega el reino al Elohim y Padre, semejante significado que se le puede dar se calificaría en el lenguaje del texto como falta de sentido natural o común, hasta engañoso, pues conforme a lo expresado, allí actúan dos seres, a saber, uno que entrega el reino y otro ser que lo recibe. Lógicamente los dos son dos diferentes, no son el mismo ser. Hay una escena aquí donde uno entrega y otro diferente a ese uno recibe. Vamos a ver la frase preciso es que él reine. Preciso es que él reine o él debe reinar en esta versión. ¿Quién es entonces aquí el que reina? Yahoshua, claramente lo estamos viendo. Aquí el Padre hizo rey de ese reino. El Padre hizo a Yahoshua rey de ese reino.
Ese reino tiene un hasta, pero en otros textos hemos visto que ese reino tiene una eternidad, el reino del Mesías. Entonces tenemos dos, visiones de este reino. Un reino total de este Mesías que tiene un periodo de tiempo limitado. Y ese periodo de tiempo limitado continúa bajo otras condiciones por la eternidad. Recordemos Hechos 2.32. Hechos 2.32 nos dice a este Yahoshua resucitó el Todopoderoso, de lo cual todos nosotros somos testigos. Si el Mesías Yahoshua es también el mismo Padre, entonces se resucitó Yahoshua a sí mismo. Vemos que de nuevo actúan dos seres, a saber, Yahoshua, la persona que fue resucitada, y el Abacadosh todopoderoso Elohim Yod-Heh-Wav-Heh, quien resucitó a Yahoshua. La deducción irrefutable de la sencilla interpretación de esta escritura. Yahoshua no es Yahweh el Elohim, el Todopoderoso. El Mesías participa de la divinidad, como lo hemos visto en otros textos. El Mesías estaba antes de la creación del mundo. El Mesías es divino porque participa de la divinidad como un poderoso, ya que viene del seno de su Padre. Él mismo Todopoderoso lo llama en Hebreos 1.8 así, pero Él no es el Todopoderoso. El Elohim, el Todopoderoso, es un poderoso. Es un ser con divinidad en el trono celestial. Pero el único todopoderoso Elohim es Yod-Heh-Wav-Heh, el Elohim supremo, la suprema autoridad. Hechos 2.33 nos dice: así que, exaltado por la diestra del Todopoderoso y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu de santidad, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Libro de Hechos 2.33. Aquí nos dice la frase, exaltado Yahoshua. ¿Qué lugar ocupa en el cielo? Está por la derecha del Todopoderoso Elohim. No toma el lugar que le pertenece solo y exclusivamente al Todopoderoso, sino el lugar que le corresponde según la determinación del Padre, a saber, a la derecha o a la diestra. La derecha o la diestra es el más importante lugar, el más importante trono en el trono celestial. Cabe aclarar esto, puesto que algunos dicen que no sabemos nosotros que las visiones de los profetas y los emisarios, al referirse a la derecha o a la diestra, se refiere a la autoridad delegada al Maestro el Mesías. Esto es correcto, sí, pero preguntamos, ¿cuántos lugares se identifican? ¿Cuántos lugares se identifican? Uno, el trono que ocupa el Melech Yahoshua a la derecha del Todopoderoso. Y dos, el lugar o trono que ocupa Yod-Heh-Wav-Heh, Elohim, el Padre, el soberano, todopoderoso. Y aquí vemos en este verso de Hechos 2.33 que el Mesías fue exaltado por el Todopoderoso, por el poder, la diestra, que significa poder del Todopoderoso. Del Todopoderoso, el Mesías recibió la promesa del Espíritu de santidad. Hechos 2.33. En Revelación 3.21 vemos lo siguiente. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Revelación 3:21. Yahoshua mismo en revelación a Yohanan le dice que igual que él mismo está sentado a la diestra del Padre,
dará a sus escogidos el honor de sentarse a la diestra del Hijo. En definitiva, aquí vemos dos personas, dos tronos, uno a la derecha del principal. Conclusión, el Mesías, Yahoshua, no es el mismo Yahweh Elohim. Hay dos tronos en el trono celestial. Ahora hay algo aquí interesante. Al que salga vencedor. O sea que hay una lucha en la cual hay que salir vencedor. Hay que vencer hasta el último momento. Habrá unas luchas que estaremos en medio de esas luchas. Al que salga vencedor, el Mesías le concede el derecho a sentarse a su derecha. El que salga vencedor se va a sentar a la derecha del Mesías, no a la derecha del Padre Todopoderoso. Se va a sentar a la derecha del Mesías, porque a la derecha del Todopoderoso está sentado el Hijo. Está muy claro allí este verso de Revelación 2:1. Hay un trono, hay dos sillas principales en ese trono. En el trono principal, el Padre soberano, Rey del universo todopoderoso. A su derecha, su propio Hijo. Y al que venza le darán el derecho, por medio del Mesías Yahushua, de sentarse a la derecha del Hijo. Revelación 3:21. No estamos interpretando, no estamos haciendo mayores complicaciones. Literal, el texto. Estamos aquí. Vamos a este pasaje de Hechos 2:34 al 37. Nos dice, porque David no subió a los cielos. Sin embargo, él dice, dijo el Todopoderoso a mi Adón, siéntate a mi mano derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, sepa con certeza toda la Colbeit Israel que a este Yahoshua, a quien ustedes ejecutaron en un madero, el Todopoderoso Yahweh lo ha hecho tanto a Adón como a Mashiach. Cuando oyeron esto, se les afligió el corazón y le preguntaron a Shimón y a los otros enviados, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Hechos 2:34-37, un verso también cargado de bastante contenido y bastante tema para escudriñar y para meditar. Aquí este personaje, Simón, que fue Pedro conocido así, está recordando un verso del Tanaj, donde vemos aquí que el autor de este verso nos dice que David no subió a los cielos. De hecho, el mismo maestro Yahoshua nos ha enseñado que nadie ha subido a los cielos, ni Elías, ni Moisés, ninguno ha subido a los cielos. Eso ha sido una mala interpretación, una mala exégesis de los textos. Acerca de ese tema también tenemos en nuestro sitio regresando a las raíces.org. El Mesías Yahoshua ha sido enfático. Nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo. Nadie más. Y aquí en este verso vemos que el Todopoderoso le dijo a su Señor, al Señor de David. Aquí hay tres personajes en este verso. Está David, el rey. Ese David tiene un Señor y hay un Todopoderoso que le habla a ese Señor de David. Aquí tenemos tres personajes diferentes. Y aquí en las frases siguientes estamos recordando otros versos que hace unos momentos estábamos leyendo. Hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel. Y miren ustedes, más adelante nos dice, el Todopoderoso Yahweh lo hizo Señor, Adón, y además lo hizo Mesías. Tiene dos cargos importantes. Este personaje Yahoshua lo hizo Señor y lo hizo Mesías. Para que estas personas que estaban escuchando este mensaje por fin comprendieran. Y tanto comprendieron que se afligieron de corazón.
el mismo que Fa por medio del Ruach HaKodesh aplica la profecía de David en el pasaje de Salmos. ¿Cuántos personajes figuran en la profecía de David? Tenemos dos personajes, Yahweh y el Adón. Tenemos dos seres y vemos en el verso que también David es el que está recibiendo esta revelación. ¿Quién es el primero? El Padre. El Padre es el que ordena al Hijo. El Hijo del Todopoderoso, a quien el Padre sienta a su diestra. ¿Sentarse a dónde? A su diestra. Son entonces dos seres distintos, hay dos lugares, hay dos tronos distintos. Aplicando la profecía, que Fa enseña claramente que Yahweh Elohim nombra como Adón a Yahoshua. Hay uno con una mayor autoridad que nombra al otro, al cual también le da una grande autoridad, la máxima autoridad. Yahweh le ha hecho a Adón y Mashiach. Lo vemos allí en esta frase que la vamos a resaltar. Lo ha hecho tanto Adón como Mashiach. ¿Acaso debemos creer que Yahoshua se hizo Adón a sí mismo? Siendo así, encontraremos el lenguaje tanto de David como del emisario Kefa sumamente enredado, una confusión bien importante y una conclusión engañosa. Si lo observamos como lo venían enseñando en otras comunidades o congregaciones. De ser Yahoshua el mismo Padre, Yahweh Elohim, el Ruach HaKodesh, quien pudiera haberlo declarado así llanamente, evitando tanta confusión y conceptos erróneos sobre la divinidad. Entendemos aquí que el Padre es el que le ha dado, lo ha nombrado Señor, lo ha nombrado Mesías, le ha entregado el Ruach HaKodesh. Y cuando entendemos esto, nos afligimos de corazón por no haberlo comprendido antes y haber estado en esa confusión. En 1 de Corintios 15, 24, 28 es el tema de nuestro estudio. Nos pone a reflexionar. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién lleva a cabo la acción de sujetar? El Abba Padre. ¿A quién sujeta el Todopoderoso todas las cosas? Al Hijo Yahoshua. Un ser, el Padre, sujeta todas las cosas a otro ser, el Hijo, el cual recibe el dominio sobre todas las cosas. ¿Cuántos seres actúan? Dos. El asunto es totalmente elemental y transparente. El Padre Todopoderoso le da la autoridad al Hijo para que sujete todas las cosas. Y luego el Hijo le entrega todo al Padre, hasta las cosas que el Padre le había entregado para que las sujetara. No hay en estos pasajes un misterio, una neblina de oscuridad o de necesidad de intérpretes de filosofías o de expertos en misterios escriturales o en contradicciones o temas carentes de sentido. Simple. Dos personas actúan. El uno que es el Davar y la imagen del otro. Los dos existen. No son múltiples personalidades de un solo ser. Son dos seres, cada uno con su propia esencia y funciones, cada uno con su radio definido de autoridad y de poder, actuando mancomunadamente en la perfecta Ejad. Claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas.
Lo vemos allí en letra ampliada. Está muy claro, muy simple, muy diáfano. Si todas las cosas han sido sujetadas a Yahoshua, ¿quién es aquel que no está sujeto a Yahoshua? El Padre Todopoderoso. ¿Cómo equivocarse en la respuesta? Y existe una excepción. ¿Qué o cuál es la excepción? El Padre Todopoderoso, Elohim Yahweh. Este no está sujeto al Mesías Yahoshua. ¿Cuántos seres figuran en esta afirmación? Dos. Uno tiene más poder y autoridad que el otro. A Yahoshua el Padre le da toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo vemos en Mateo 28, 18 y en otros. Siempre reservando el Todopoderoso para sí mismo la suprema autoridad, la suprema potestad, pues él mismo no se sujeta a nadie, ni al Hijo. Todo esto guarda relación con la profecía de Daniel. Daniel 7, 10 al 14. Vamos a prestar especial atención a los textos resaltados. Daniel 7, 10, 14 nos dice: estaba mirando hasta que pusieron unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían. Millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Yo seguí mirando las visiones de la noche cuando viendo con las nubes del cielo, alguien como el Ben-Ha-Adam. Él se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia, y a él le fue dado dominio y honor y el reino, para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará nunca, y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel 7, 10, 14. Habíamos comentado hace unos momentos acerca de esta eternidad del reino del Mesías. Hay un hasta bajo ciertas condiciones y después de ese hasta el reino del Mesías continuará bajo la potestad suprema del Padre Eterno Todopoderoso, que es el Rey Supremo y Soberano. Es muy claro y muy sencillo. Volvemos al texto que nos dio lugar a esta reflexión. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también él mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que el Todopoderoso sea todo en todos. ¿Quién se sujetará a quién? Yahoshua se sujetará al Padre. ¿Cuándo se sujetará el Mesías al Todopoderoso? Una vez vencidos todos los enemigos, todos los términos que estaban estipulados en esta larga guerra, incluyendo la muerte, será el último enemigo. Son estos acontecimientos que habrán de suceder. ¿Cuándo se logrará tan fulminante victoria? Al volver Yahoshua por segunda vez derrotando a los últimos intransigentes, impertinentes en la batalla de Armagedón. Eso lo vemos en Revelación 19, 11, 21. Poniéndole fin al Hasatán y a la muerte. Lo vemos en Revelación 20, 7 al 15. Así culmina la labor del Mesías durante el milenio, durante los 1000 años de su reinado inicial. Entonces, cumplida su misión y reinado, ¿qué hará el Mesías? Se sujetará al mismo Abba Padre Todopoderoso. Él seguirá reinando bajo la potestad del Padre Eterno
todopoderoso, pero sujeto al que le sujetó todas las cosas. ¿Cómo expresarlo y entenderlo con la mayor sencillez? Aquí lo vemos sencillo en 1 de Corintios 15, 24, 28. ¿Cuál es el objetivo de todo este proceso desde la creación del mundo, pasando por la dispersión, por todas estas guerras, todas estas angustias, todas estas tribulaciones, la venida primera, la segunda, el reinado milenial? Todo esto tiene un objetivo para que Elohim sea todo en todos, el Elohim todopoderoso, Rey supremo del universo. ¿Quién es el Elohim en esta expresión? Es el Yod-He-Waw-He, el todopoderoso, a quien se sujetará el Hijo una vez entregue el reino al Padre. Ahora, ¿qué quiere decir todo en todos? 1 de Corintios 8, 5 al 6. Vamos a ver lo siguiente. Pues, aunque existen muchos que son llamados maestros, ya sea en los Shamayim, en los cielos o en la tierra, como hay muchos poderosos, hay muchos maestros, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Abba, un Padre todopoderoso, del cual proceden todas las cosas y nosotros en Él. Paréntesis, también. Y un Mariach, Mashiach, por medio del cual son todas las cosas y a través de quien vivimos. De la misma manera, tenemos que Shaul el emisario habla de los llamados poderosos en el cielo y en la tierra, así como hay muchos poderosos y amos. Sin embargo, uno es el Elohim verdadero, el ser supremo, Rey del universo, soberano, único, universal, el Abba de todos los hijos que subsisten por él, el único Yod-He-Waw-He. Y las personas que hayan seguido al Mesías, que hayan sido escritas en el libro, en los libros, tendrán acceso a estos acontecimientos. Como es bien sabido y visto por muchos de nosotros, hay muchos textos que se usan para ser aplicados a Yahoshua y los suelen tergiversar, malentender, sacar de contexto para tratar de inculcar en la gente de que es de que el Yahoshua, de que el Hijo es el mismo creador que bajó a la tierra y se hizo carne. Sin embargo, los que proponen eso se dedican a sacar versos fuera de su contexto escritural sin tener en cuenta toda la globalidad de los textos escriturales de la escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno como un solo tema, como un solo libro, un solo compendio, un solo mensaje que tiene un hilo conductor. Cuando examinamos los mismos textos que ellos utilizan, nos encontramos que han sido mal entendidos, sacados de su contexto. Si recapitulamos, diríamos que los creyentes nos constituimos por la conversión en hijos de Yahweh y hermanos del Mesías. Esto supondría, si seguimos con la lógica de nuestros hermanos, que nosotros también seremos parte de esa gloria, tanto humanos como con el Mesías Yahoshua. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos Elohim habrá finalmente en la familia del Todopoderoso? ¿Cuántos poderosos habrán en ese reino celestial donde el Rey soberano de soberanos es el Todopoderoso Yahweh Elohim? 2 de Pedro 1 al 3, 1, 3, 4 nos dice,
pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Podríamos poner entre paréntesis, de las malas enseñanzas nos estábamos perdiendo de esta promesa de participar de esa gloria del trono celestial. El Tanaj nos dice que los reyes son hijos del Todopoderoso, pero son ellos igualmente todopoderosos como el único Elohim verdadero todopoderoso. Sin embargo, a ellos se les llama en varios textos Elohim, es el plural que significa poderosos, un plural de poder. Jueces en otros casos. A Moisés en alguna oportunidad el Todopoderoso lo llamó como un Elohim, y en algunas otras ocasiones a algunos ángeles se les llamó Elohim, como haciendo alusión a su poder. Entonces podemos concluir que aunque son poderosos, no son como el único gran, poderoso, soberano Rey del universo. Igualmente, todos aquellos que por herencia se les ha dado ser los hijos del Todopoderoso, estos compondrán finalmente la familia del Todopoderoso. Todos ellos serán partícipes también, partícipes de esa naturaleza divina. Lo vemos aquí en 2 de Pedro 1:4. Pero tampoco van a ser como el Hijo, van a ser como el Padre. Tendrán su naturaleza divina, serán partícipes de la gloria de este reinado celestial. Pero todo en sus diferentes categorías y niveles. 1 de Corintios 8 del 5 al 6. Nos dice allí en el medio del texto: sin embargo, solo hay un Abba del cual proceden todas las cosas. Y tenemos que este discípulo Shaul habla de los llamados poderosos en el cielo y en la tierra, y hay muchos poderosos y amos, pero uno es apropiadamente el Elohim verdadero, el Abba de todos los hijos que subsisten por él mismo, por el Todopoderoso, Yod Hei Waw Hei. Una corta reflexión de un tema bien complejo, mal entendido hasta ahora que lo estamos leyendo en su contexto hebreo, israelita, nazareno. Nos queda claro, diáfano, contundente. Nuestra invitación para que consulten nuestra página web regresandolasraíces.org. Allí va a encontrar más videos, más los libretos de estos videos, más libros en PDF, libros con mapas, libros de historia y muchos recursos completamente gratuitos que puede utilizar para escudriñar, para investigar sobre la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le agradecemos al Todopoderoso de Israel por habernos guardado con vida hasta este momento. En su misericordia nos guarda segundo a segundo de todas estas agresiones que vienen en nuestra contra, no solamente externas, sino también internas. El Padre edificándonos desde adentro hacia afuera, para que seamos aptos de estar en su presencia, para que seamos por lo menos aptos de que Él voltee su rostro hacia nosotros. El Todopoderoso en su inmensa misericordia nos ha dado estas instrucciones, este libro, este manual de vida, para conocerlo, para conocer su plan, el plan en el cual participa su Hijo, el Mesías, el ejecutor de ese plan en medio de nosotros, en el planeta Tierra. Para el Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de Abraham, de Israel y de Jacob, al Todopoderoso de nuestro Mesías, Yahoshua. Hay unos pasajes, un pasaje
clave en el libro de Revelación, donde el Mesías anuncia 4 veces a mi Elohim, en sus palabras, mi Elohim, en el libro de Revelación, 4 veces en un solo texto. Le invitamos a que investigue y proponemos que nos visite y use los recursos que hay en nuestro sitio para sus investigaciones. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel y por los méritos del Mesías Yahoshua. Solicitamos igualmente paz para la ciudad de Jerusalén. Algún día tendrá una paz completa, lo mismo la tierra de Israel. Sabiduría para sus gobernantes y resistencia y arrepentimiento para el pueblo de Israel que mire hacia lo alto, a su Elohim todopoderoso, Yod-He-Wav-He, que rescaten su nombre y que reconozcan al Mesías Yahoshua. Amén. Shalom y hasta otra ocasión.